Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y Yo. Hoy es día del trabajo, hoy es jueves, hoy es día de descanso, así que yo espero, ven para acá, espero que estés en tu cuarto, en tu sillón favorito, en tu cama, donde sea, acostada, acostado, acostade, viendo este episodio de la manera más cómoda posible, con un café, con un té, con un vino, con lo que quieras, porque te lo mereces. Tú y yo que somos empleados del capitalismo, nos merecemos este día. Y yo sé, que llega el puente, el día del trabajo y tú estás de que me vale madre de qué se trate, pero yo lo voy a disfrutar. Y, hermana, dátelo. O sea, realmente así debería de ser. Pero realmente hoy que es el día del trabajo, aunque muchos lo ven como solamente un puente, un descanso o una excusa para ni abrir la laptop, en realidad este día existe por una razón muy poderosa. Porque hubo un momento, hace más de 2 siglos, que alguien dijo, basta, basta ya con esta explotación laboral y que, híjole, ay, moviendo mi mundito aquí, que, híjole, para que se den una idea de cómo estaban las cosas y de por si ahorita uno siente que lo explotan, no, hombre, te voy a contar cómo estaba hace 200 años y vas a decir, estoy en la gloria. No, no, de verdad que esto ha avanzado, aunque no lo crean. Porque en ese momento, hace 2 siglos, alguien dijo, ¿sabes qué? Ya basta, porque ahorita tú vas a trabajar y trabajas tus 8 o 10 horas, porque mentira que son nada más 8, claro que no. Pero tienes tus vacaciones, tienes tu día de descanso, etcétera. Antes no había nada de eso. Antes era trabajar más de 16 horas al día, sí o sí. Era dormir en tu oficina prácticamente. Era tener a niños en minas. Era respirar carbón sin tener ningún tipo de filtro porque pues, a la gente no le importaba si respirabas carbón o no con tal de que estuvieras trabajando. Y todo eso nada más para ganarte un pedazo de pan y subsistir y sobrevivir. No vivir, sobrevivir. Pero para entender ese momento donde alguien dijo, ¿sabes qué? Ya, esto fue suficiente. Tenemos que irnos o regresarnos a donde todo cambió. ¿Por qué? Porque no nacimos como humanidad trabajando, ¿verdad? No, eso lo fuimos creando nosotros mismos. O sea, prácticamente nos dimos un balazo en el pie, güey, con este sistema capitalista. Pero bueno, pues así fue. O sea, realmente cuando nosotros éramos neandertales, pues picábamos piedra, comíamos lo que cazábamos, vivíamos en comunidad, pero no había como un trabajo de 8 a 6, por así decirlo, ¿no? Porque no había máquinas, porque todo lo que necesitábamos lo hacían estas dos manitas preciosas. Pero todo cambió, todo tuvo que haber cambiado en algún momento, ¿no? O sea, ¿en qué momento empezaron a salir fábricas? ¿En qué momento empezaron a pagarte con papeles que es dinero en lugar de intercambios de gallina por buey? Claro que tuvo que pasar algo, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, que es la primera revolución industrial. En este capítulo vamos a ver prácticamente cuando la humanidad dijo, ¿y si en vez de hacer las cosas a mano, por qué no mejor usamos vapor, ruedas y a gente muy mal pagada? Y para que esto se entienda aún mejor, porque ya saben que me maman las analogías, vamos a ver a la revolución industrial como una temporada de Black Mirror o como un episodio de Black Mirror, porque ya sabes que estos episodios, si no los has visto, el principio del episodio es cuando te presentan una innovación tecnológica que parece ser muy padre, pero luego al final del episodio se va tornando muy oscuro y como que no está tan padre. Entonces así fue la revolución industrial. ¿Por qué? Porque todo empieza con, mira qué cool, la spinning Jenny, mira qué cool, podemos hacer hilo más rápido, mira qué cool, ahora tenemos fábricas y más oportunidades laborales, pero termina con la gente encerrada en dichas fábricas, sin aire limpio, sin salubridad, sin sueldo y sin futuro. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy aquí, en Entre el Mundo y Yo. Ok, entonces vamos a empezar a ver por qué, cómo, cuándo, dónde empieza esta nueva era donde en lugar de hacer las cosas con nuestras manitas,
pues empiezan las fábricas y para todo hay un porqué. Acuérdense que en este programa nos encanta ver el porqué de las cosas. El día de hoy volteamos a nuestro alrededor y hay empresas que tienen fábricas, que venden cosas, tú compras, tú vendes, tú todo, ¿verdad? Pero antes no era así. ¿Y cómo es que se fue dando? O sea, porque como humanidad tuvimos que pasar por muchos procesos. Y el día de hoy nos vamos a regresar en el tiempo a 1760, ¿ok? O sea, siglo XVIII. ¿En dónde? En Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque todo empezó ahí. En esa pequeña isla en Europa empezó todo. Y dirás, ¿por qué todo empieza ahí, Anaís? O sea, ahí acabaron con el absolutismo, ahí se adueñaron de medio mundo, ahí empezó la revolución industrial. Pues realmente sí hay razones. Los científicos sociólogos tienen muchas teorías de por qué las sociedades europeas, específicamente las británicas, francesas y demás, tenían como un adelanto en todo. O sea, estaban adelantados en todo siempre. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro capítulo. El punto es que tú tienes que saber que la revolución industrial empieza en Gran Bretaña en los 1760s. Y tú dirás, ¿por qué ahí? ¿Por qué ahí no en otro lado? Bueno, hay muchas razones por las que empieza ahí. Muchas son coincidencia y otras simplemente se fueron dando. Primero que nada, piensa en Gran Bretaña. ¿Te la imaginas en el mapa? Es una isla, ¿ok? Y dirás, ¿cómo una isla tan pequeña y que ni tiene recursos naturales propios, güey? No tiene nada. ¿Cómo es que llegó a ser la potencia mundial durante prácticamente toda la vida desde hasta el siglo XIX? Bueno, todo esto se da porque al momento de tú no tener los recursos para hacer algo, pues ¿qué pasa? O dices, bueno, ya ni pedo y voy a vivir así como pueda, o sales adelante para poder tal cual ser alguien, ¿no? En la vida, si lo vemos como una analogía de tú como persona. Pues piensa que Gran Bretaña hizo lo mismo. Era una isla que es pura piedra, casi no tiene tierra fértil, y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para, pues, no quedarnos atrás? Entonces, si son una isla y querían ir a otros lugares, ¿qué decidieron inventar? Pues los barcos, ¿no? Entonces, Gran Bretaña tenía a la mejor naviera, no naviera, pero más bien como los mejores barcos de Europa. Para empezar por ahí, eso lo tenemos que tener súper claro porque eso a qué da, a que podían moverse por el mundo y eso da a que tenían muchas colonias por el mundo. Tú no puedes tener una colonia porque una colonia es un lugar donde tú llegas y dices, ah, ahora es mía, pero pues tienes que llegar. Ellos eran los únicos que tenían esos barcos tan poderosos para poder darle la vuelta al mundo. Entonces, bueno, esa es una razón, ¿no? Y gracias a que tenían estos barcos y a que tenían colonias, unas de sus colonias pues eran las 13 colonias, ¿verdad? Que ya hablamos de esto, que cuando se independizan se convierten en Estados Unidos. Las 13 colonias pues tenían, ¿se acuerdan que les dije que tenían su sistema agrícola y su sistema económico muy bien definido? Bueno, algo que se daba mucho en las 13 colonias era la papa, tal cual la que te comes, papa frita, puré de papa, etc. Entonces un buen día, en ese ir y venir de los británicos a las 13 colonias y regresar a Gran Bretaña, pues se traen papa y la empiezan a cultivar en Gran Bretaña y se dan cuenta que se da rapidísimo, que es una maravilla, que no puede ser posible, no ocupa casi nada de trabajo, se da muy bien, comemos mejor. Entonces eso incentivó a los agrícolas, de los campesinos, a que pensaran afuera de la caja y comenzaran a inventar pues más técnicas agrícolas, ¿no? Entonces, con nuevas técnicas, nuevos cultivos como la papa y más comida, pues cada vez eran menos necesarias las manos en el campo, porque todo se empezaba a automatizar de cierta manera y pues cada vez la gente podía encontrar menos oportunidades laborales en el campo. Esa es una razón. Otra es porque políticamente el Parlamento de Gran Bretaña estaba por pasar, o más bien aprobó, un acta que se llamaba Enclosure Act. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que significa es que cercaron las tierras comunes, ¿ok? Entonces las tierras ya no eran para todos, sino tú tenías que tener como tu propia tierra, y esto claro que también no todo el mundo tenía acceso a un pedazo de tierra y también dejó a mucha gente sin trabajo. El resultado de esto, oye, pues si ya todo está automatizado, nadie me quiere contratar porque ya lo pueden hacer más fácil. Ya cerraron la tierra, ya no es de todos, ahora ya es como propiedad privada. Pues ¿qué me queda? Yo no puedo estar aquí en el campo sin tener oportunidad laboral. Eso dio a un éxodo rural. ¿Qué quiere decir éxodo, Anaís? Bueno, prácticamente significa que la gente del campo se mudó a la ciudad forzosamente buscando chamba, tal cual.
¿Y por qué se mudan a la ciudad? Porque para este entonces ya estaban floreciendo las fábricas. Pero ahorita no nos vamos a adelantar, ahorita vamos a llegar ahí. Y todo esto sucedía porque aunque no tenían tantos recursos naturales, que es una de las razones por las cuales tienen que ir a buscar recursos a otros lados del mundo, sí tenían mucho carbón y agua, obviamente, pues porque son una isla. Pero como les digo, lo más importante era que tenían los mejores barcos de Europa. ¿Por qué? Porque como son una isla y como toda isla ambiciosa, tenían colonias en todo el mundo. Entonces, así que como les digo, podían comprar o más bien robar materias primas baratísimas de lugares como India, Egipto o América. Tenían mercados coloniales listos para comprar todo lo que producían, porque aparte de que iban y se robaban la materia prima, regresaban a Gran Bretaña, ya cuando tenían sus fábricas, creaban el producto y luego obligaban a sus colonias a comprarles su mercancía. Entonces, pues tenían el business ahí ya más que hecho, ¿no? Un dato les voy a pasar. En 1760, cuando recién empieza la Revolución Industrial, Gran Bretaña importaba, quiere decir, compraba 2.5 millones de libras de algodón. Pero para 1840, es decir, 80 años después, ya no eran 2.5 millones de libras que importaban, ya eran 366 millones de libras de algodón que importaban. O sea, 146 veces más. ¿Por qué? Porque se crean las fábricas, el proceso se automatiza, ya tienes máquinas que hacen todo el triple de rápido, por ende necesitas más producto, puedes hacerlo más rápido, vendes más y así se va el ciclo, ¿no? Entonces, ya tenemos el por qué fue en Gran Bretaña, porque es una isla, tiene barcos, tiene colonias, no tenía recursos, va y los pide, tenían mucho carbón y empiezan a sonar las fábricas. Y lo que tienen que saber es que dirás tú, bueno, pues ¿qué empezaron haciendo, no? O sea, ok, entiendo la revolución industrial, pero ¿qué empezaron haciendo? ¿Metal? ¿Plástico? Obvio no. Lo que empezaron haciendo, o la industria que fue el gran boom, la primera que tuvo ese boom fue la industria textil. Todo esto gracias a que el primer invento, o uno de los primeros inventos de la revolución industrial, fue la famosísima Spinning Jenny. Esa máquina es la que sale en la película de La Bella Durmiente, que se pica ¡ting! Con el dedo y es lo que hace que se duerma. Bueno, esa es la Spinning Jenny. La Spinning Jenny. Hacía el hilo rapidísimo. Imagínate hacerlo a mano. O sea, del algodón, hacerlo hilo con las manos era un rollo. Con la Spinning Jenny era rapidísimo. Y esa fue nada más la primera invención, por así decirlo. Pero ya saben que siempre que sale algo nuevo, pues el mundo lo agarra y lo hace 1000 veces mejor, ¿verdad? Así como incluso hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial. ChatGPT, bueno, sale ChatGPT, wow, lo mejor del mundo, pero ahorita ya hay 700 apps de inteligencia artificial que dicen que son mucho mejores que ChatGPT. ¿Por qué? Porque pues de una tecnología se agarran para hacerla mejor. Lo mismo pasó en ese momento. Entonces, la Spinning Jenny, ok, empieza. Pero después viene el telar hidráulico de Cartwright, que era mucho más eficiente y producía mucho más. ¿Y cómo funcionaba? A través de agua, ¿no? Entonces, pues ya empezaba a producirse aún más porque, o sea, ya iban quedando obsoletos ciertas cosas porque iban inventándose otras cosas con más tecnología. Pero cuando todo cambió, fue cuando llegó el mero petatero, la reina de las máquinas o el rey de las máquinas, llamado el motor de vapor. Este motor de vapor fue inventado por un man que se llama James Watt. Y él prácticamente dijo, mira, este vapor no solamente sirve para calentar té, también puede mover máquinas, vamos a ver cómo. Y en eso se pone a inventar, logra crear el motor de vapor y aquí es cuando todo cambia. ¿Por qué? Con eso, con la máquina de vapor, las fábricas ya no necesitaban estar cerca del agua. ¿Por qué? Cuando nace la Spinning Jenny y el telar hidráulico, como bien lo dice el nombre hidráulico, funciona con agua, pues las fábricas empiezan a crearse con estos telares, pero como necesitaban agua para moverse o para funcionar, pues tenían que estar cerca de los ríos, ¿verdad? Porque el río pasa, da energía, la fábrica funciona. Pero cuando James Watt inventa el motor de vapor, ya no era necesario que las fábricas estuvieran cerca del río. ¿Por qué? Porque ahora funcionaban por medio de vapor. Con muy poca agua podías hacer mucho vapor y funciona el motor. Entonces es cuando las fábricas empiezan a moverse de los ríos al centro de la ciudad,
Ya no necesitabas estar cerca de un cuerpo de agua porque podía funcionar por sí sola. Entonces ahora se podían instalar estas fábricas donde hubiera gente y donde hubiera carbón, ¿verdad? Porque pues el carbón era como funcionaba. Y eso provocó aún más éxodo rural. Acuérdate, éxodo rural es cuando la gente se muda del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque ahora ya se iban, las fábricas empiezan a estar en el centro de la ciudad y pues la gente empieza a migrar hacia donde están las oportunidades. Y luego, o sea, pasa eso y todavía pues la tecnología sigue avanzando y en 1804 llega el primer tren. O sea, se cuenta que juntaron todo, la rueda, el vapor, la fuerza y ¡pum! Inventan el tren. Y el hombre que lo inventa se llama Richard Trevithick. Perdón, lo pronuncié mal. Richard Trevithick. Mi dislexia a veces me traiciona. Él fue el que hizo el primer tren en 1804. Y para 1850, es decir, 45 años más o menos después, ya había 6,000 millas de vías en Reino Unido. Y la humanidad, literal, empezó a moverse a todo vapor. Y bueno, ya que te dije esto, o sea, ya te dije las razones por las que empieza en Gran Bretaña. Ya te dije cómo se fue dando. Empieza con la spinning jenny, telar hidráulico, máquina de vapor. La gente se empieza a ir del campo a las ciudades a buscar oportunidades laborales. Y te voy a decir algo. Al principio estaba con madre. O sea, al principio imagínate vivir en esa época de que, oye, ya ahora es más cosmopolita el asunto. Ahora ya lo chido es irte a la ciudad a buscar oportunidades de trabajo en las fábricas. Está interesante mover una máquina enorme porque imagínate de no tener nada, o sea, de tener tu casa, un árbol y la tierra. Ahora pues manejar máquinas bien como, pues yo creo que me imagino que las veían y era como, ¿qué es esta tecnología alien? No sé, ¿verdad? Y todo empezó muy bien, ¿por qué? Porque la gente empieza a migrar a las ciudades, buscan oportunidades laborales, les pagan, tienen dónde dormir porque en las fábricas les ofrecían dónde dormir ahí porque pues no tenían dónde más dormir. Empiezan a comer mejor porque en el campo está la revolución agrícola y ya hay más comida con menos trabajo, entonces comen mejor, tienen más salud, entonces la gente se empieza a reproducir como conejos, porque no había tele, no, pues porque pues todos eran muy felices, ¿verdad? Al principio, pero luego, como buen episodio de Black Mirror, todo se empieza a ir por la borda. Y aquí es donde los voy a invitar al lado oscuro de la revolución industrial. Porque empieza a haber mucha población, la gente todos quieren trabajar en las fábricas, los dueños de las fábricas se dan cuenta que pueden tener a la gente trabajando ahí todo el día, porque no hay nadie que les diga qué hacer, qué no hacer, no había derechos humanos, no había ley del trabajo. Entre más trabajen, más dinero, más millonario me hago, pues porque voy a dejar que no trabajen, ¿no? Entonces, las fábricas empiezan a exigir turnos eternos de más de 16 horas al día. Una disciplina que parecía que estaban en la militar, trabajando de verdad, o sea, sin descanso, 6 o 7 días a la semana. ¿Todo para qué? Para que te den lo equivalente a unas palomitas y una coca. Listo. O sea, realmente llegó un punto donde nada más les daban dinero para que pudieran comer, no comprarse nada. Y pues bueno, todo esto también. ¿Llegabas tarde? Multa. ¿Estás cansado y dejaste de trabajar 5 minutos? Multa. ¿No viniste porque te enfermaste? Te despido. Eres un niño, ¿qué haces jugando? Ponte a trabajar. O sea, era una locura, no había nada que protegiera a los trabajadores en las fábricas porque simplemente, pues, ¿quién iba a decir? O sea, mientras les funcionara a los ricos y mientras les funcionara a los dueños, pues, ¿quién iba a abogar por esos trabajadores? Y no tenían de otra. De hecho, un dato aquí, en 1830, 2 de cada 3 trabajadores textiles eran mujeres o niños. Y a los niños no se les pagaba y a las mujeres se les pagaba la mitad que lo que le pagaban a los hombres. Entonces los dueños de las fábricas tenían 2 de cada 3 empleados, prácticamente no les pagaba, imagínate. Y estaban ahí trabajando 16 horas diarias. Era una locura. Y claro, trabajaban sin aire limpio, sin baños, sin luz, sin derechos. Algunos eran golpeados, maltratados y otros simplemente los reemplazaban. Y es por eso que el día de hoy no es más que un simple puente y claro que lo disfrutamos y lo adoramos y wow, qué padre, pero es por eso que existe el Día del Trabajo,
No es un día donde celebramos trabajar, no. Es un día donde celebramos que mucha gente pasó por, híjole, celebramos más bien los movimientos que muchas personas hicieron y las revoluciones que tuvieron que pasar para que nosotros el día de hoy tengamos derechos laborales, tengamos la ley del trabajo. Porque se hizo porque tuvimos que pelear por tener un horario digno, un salario justo y un domingo libre. Bueno, ahora sábado también la mayoría y están peleando porque la jornada laboral se reduzca aún más, que estaría increíble para la salud mental de todos. Entonces este día es un monumento a toda la gente que fue explotada y a los movimientos que lucharon para cambiar eso. Porque no vamos a terminar de ver eso en este episodio porque falta mucha historia y muchos años por ver. Pero luego llega una segunda revolución industrial y ahí es donde empiezan a verse todos los pensamientos socialistas, comunistas. Y mira, pienses lo que pienses del comunismo y de Marx y demás, gracias a el Manifiesto Comunista y a los ideales de Marx, gracias a eso es por eso que hoy tenemos la ley del trabajo, tenemos horario, tenemos vacaciones, tenemos alguien que nos respalde como trabajadores. Y bueno, pero vamos a llegar poco a poco hacia esa dirección, ¿ok? Y ahora, pues vamos a cómo es que la revolución industrial se expandió por el mundo, ¿no? La revolución no solamente se quedó en Reino Unido, no, también llegó, por ejemplo, a Francia. En Francia se tardaron un poquito más. ¿Por qué? Porque no había tanto carbón, tenían como más tradición artesanal y el gobierno era mucho más inestable, no que fuera tan inestable, bueno sí, realmente sí, en ese momento Francia estaba pasando por gobiernos inestables y pues realmente no era su tirada ser una nación industrial como lo fue Gran Bretaña, ¿no? Por otro lado, en Prusia, que luego se convertiría en Alemania, sí había recursos, mucho hierro y mucho carbón. Y fue justo con la unificación de Alemania en 1871 que todo explotó en el buen sentido industrial, ¿verdad? Porque, a ver, te voy a dar un fun fact. Alemania como lo conocemos hoy en día no existió, o sea, no nació siendo Alemania. No era un país ya hecho por, ya sabes, divina concesión. La neta no. Antes, donde está Alemania y donde está Italia, no era Alemania ni Italia, sino eran muchos mini reinos y mini como ducados o imperios, ¿no? Y Prusia, en el caso de Alemania, fue el que dijo, ¿sabes qué? Aquí en esta área de Europa hay muchos mini imperios, uno de ellos Prusia, pues vamos a juntarnos y vamos a hacer un solo país que se llame Alemania. Pero esa historia te la voy a contar en el próximo episodio, ¿ok? Y bueno, en Estados Unidos la historia fue muy parecida. Porque para 1860, o sea, si la revolución industrial empieza en Gran Bretaña en 1760, 100 años después, en Estados Unidos, ya independientes, ya tenían 30,000 millas de vías, 30,000 millas de vías, fábricas a tope y mucha mano de obra femenina también. Y bueno, aquí es donde vienen los cambios sociales y te voy a platicar también del primer socialismo. Todo este caos realmente, tanto en Gran Bretaña como en los otros países que también llegó la revolución industrial, todo esto transformó a la sociedad. ¿Por qué? Para empezar, aparecieron dos clases sociales que no existían. Porque acuérdate, antes en Gran Bretaña era el rey, el parlamento, los sacerdotes y la raspa. O sea, la plebe. Ponle tú que había comerciantes y que tenían un poquito más de poder adquisitivo, pero realmente todos eran en el mismo, pues en la misma clase social, por así decirlo. Pero con la revolución industrial, esto trajo la apertura o la creación de dos clases sociales nuevas. O sea, ya no era el rey, sacerdote y la plebe. No, ahora era el rey, los sacerdotes, la clase media industrial y la clase obrera y luego los campesinos, porque pues ya tenían más poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo, aparece la clase media industrial, donde estaban los empresarios, los ingenieros, los inversionistas de las fábricas. Y la clase obrera también al mismo tiempo aparece, y ahí era donde estaban millones de personas trabajando, pero en condiciones miserables. Y de aquí es de donde nace ya después está en el manifiesto comunista de Karl Marx, es lo que llama la burguesía y el proletariado. La burguesía son los dueños de las fábricas, el proletariado son los trabajadores
Y el sueño de Karl Marx era que un día el proletariado va a derrocar a la burguesía y tener una sociedad, vivir en comuna, ¿no? O sea, una sociedad comunista. Pero eso luego lo vemos. Y pues bueno, de esta clase obrera y la clase media nace una idea. Dicen, oye, ¿y si compartimos el trabajo y las ganancias entre todos? Porque desde un principio también empezaban a ver de que, oye, espérate, estoy trabajando aquí chingos de horas. Y luego toda la ganancia se la lleva el dueño de la fábrica. O sea, a mí nada más me paga para comer y ya está. Y él nada más viene a supervisar y nos pega y nos da un pedazo de pan. Oye, ¿por qué no hacemos una fábrica donde todos trabajemos y todos ganemos por igual? Sería lo justo. Y así es como nace como el primer pues saborcito de lo que luego sería el comunismo socialismo y se llamó el socialismo utópico, ¿ok? Personajes como Robert Owen crearon comunidades donde todos cooperaban sin explotación, o sea, realmente empezaron a experimentar con este tipo pues sí, ese tipo de socialismo donde sí querían crear como estas comunidades donde todo se dividiera entre igual. Funcionó un rato, sí, pero luego se desmoronaron. Desgraciadamente no tuvieron mucho éxito. Y aunque sonaban a cuentos de hadas, de que, ay, sí, güey, mira qué padre, todos viviendo en armonía y la madre y todo bien padre, sonaba muy utópico como lo dice su nombre, pero realmente sí plantaron la semilla para algo más grande, que fue el socialismo científico y el marxismo. Y más adelante, el estado de bienestar, ¿no? Pero bueno, eso te lo voy a contar ya conforme vayamos avanzando en la historia. Lo que te quiero decir ahorita y como quiero cerrar este capítulo es, la primera revolución industrial realmente fue un punto de quiebre, porque te digo, de hacer todo con nuestras manitas, ahora, híjole, ya teníamos trenes, fábricas, ciudades modernas y todo se empezó a, pues, maquinizar, o no sé cómo se pudiera decir, industrializar es la palabra. Y todo muy padre en la parte económica, pero eso también trajo muchísima explotación, trajo desigualdad, y trajo una nueva clase trabajadora con mucho enojo acumulado. Y si te pones a pensar, ¿no crees que eso sigue siendo el problema hoy en día del sistema capitalista donde vivimos? El sistema capitalista nos da trabajo, hay fábricas, puedes tener muy buenas oportunidades, pero no es la realidad para todos. Hay muchas personas que son explotadas, hay muchas personas que tienen que trabajar en lugares donde no quieren nada más para poder subsistir. Y el capitalismo nos ha traído cosas como el calentamiento global, la contaminación. Hoy en Monterrey ha estado mejor el clima, el aire, pero híjole, hay días donde de plano no puedes respirar. Y todo porque pues es una ciudad muy industrial. Hay fábricas, el aire se contamina y eso nos daña a nosotros como personas. Entonces, ¿dónde está el balance, no? Yo creo que como humanidad es el siguiente paso que debemos de dar, encontrar un balance entre ambas cosas. Y pues bueno, por eso el Día del Trabajo no es solo para descansar. Es un recordatorio que nos hace de que hubo que luchar contra el sistema para ganarnos el derecho a vivir y no solo a trabajar. Como algún día escuché y se me quedó mucho esa frase, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y los que deben de cerciorarse de que hagamos eso son los dioses de ahí arriba, no literal Dios, pero me refiero a los que manejan el mundo, que podamos tener derecho a descansar, tener derecho a vacacionar, tener derecho a ver a nuestras familias, mientras tenemos un trabajo que pueda subsistir nuestras necesidades. Pero si las cosas siguen estando igual de caras y siguen estando más caras y hay más inflación y los salarios se quedan igual, pues ahí es donde entra, oye, pues ¿cómo? O sea, por eso mi abuelo se pudo comprar una casa cuando era practicante. Creo que fue practicante en fundidora. Él estando estudiando en el TEC, siendo practicante en fundidora, se pudo comprar una casa. Imagínate. ¿Tú qué harías con tu dinero de practicante? Yo hoy me compro un jugo de mango y unos escuincles. Eso me compraría porque eso me alcanzaría con mi maldito perro saldo de practicante, güey. Entonces, el tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado y definitivamente tiene que haber un ajuste porque si no, esto yo no sé a dónde vamos a parar. Y pues bueno, lo más loco es que esto no se quedó ahí en la primera revolución industrial. Hubo una segunda revolución industrial, pero ahora ya estaba más moderno el asunto con electricidad, acero, petróleo. Y esto, dijeras tú, bueno, pues eso ayuda para que más gente tenga oportunidad. No, esto solo intensificó las desigualdades. Más industria, más concentración de riqueza y esto ocasionaba más
rabia. Y esa rabia fue pólvora para otra revolución. Porque si tú explotas a la gente, eventualmente se van a levantar. Y esto sucedió en el año de 1848, el año en que medio Europa ardió en revueltas nacionalistas y sociales. Todo porque la revolución industrial realmente cambió tanto que la gente ya no quiso seguir igual. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana, aquí en Entre el Mundo y Yo. Nos vemos a la próxima. Bye.